Descomposición de un vector. No quiere decir de que el vector se vaya a poner mal ni cosa por el estilo. No. Muchas veces para hacer cálculos necesitamos que ese vector sea proyectado sobre el eje X y sobre el eje Y. Veamos cómo hacemos eso. Tomemos, por ejemplo, un vector de magnitud 8 y con un ángulo de 15 grados, el cual lo colocamos en un eje de coordenadas. Medimos el ángulo convenientemente con un transportador y la longitud con una regla. Ahí tenemos nuestro vector A de magnitud 8 y ángulo 15. Imaginemos de que ese vector es una flecha sólida a la cual le colocamos una lámpara en la parte superior, de manera de que al alumbrar, el vector, como dijimos que era algo sólido, no deje pasar la luz y nos deje una sombra sobre el eje X. Esa sombra sobre el eje X sería la componente X del vector A. Si hacemos lo propio moviendo la lámpara de manera de que la luz proyecte al vector sobre el eje Y, vamos a tener la componente Y del vector A. Es decir, tenemos la sombra sobre el eje Y y por ende tenemos la componente Y del vector A. Ahora bien, si esa componente Y del vector A lo movemos hasta donde termina la componente X del vector A, tendremos un triángulo rectángulo que tiene como ángulo principal a 15 grados. De esta manera, la componente Y del vector A será el cateto opuesto de ese triángulo rectángulo. Y la componente X de ese vector será el cateto adyacente del ángulo de 15 grados. Hasta aquí, fácil historia, ¿no? Bueno, entonces hagamos cálculos con esto. Nosotros podemos obtener el cateto adyacente, es decir, la componente X del vector A, utilizando la propiedad trigonométrica coseno. ¿Se acuerdan, no? Coseno es el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es la componente X del vector A y la hipotenusa es la magnitud del vector A. Por ende, el coseno del ángulo alfa será la componente X del vector A dividido entre la magnitud de todo el vector. Despejando esta ecuación, la magnitud del vector va a multiplicar al coseno y de esta manera tenemos que la componente X del vector A es igual a 8 unidades que medía el vector por el coseno de 15 grados. Esto nos da una magnitud de 7,73. Bueno, y ahora, ¿cómo sacamos el cateto opuesto? ¿Se acuerdan? El cateto opuesto podemos obtenerlo a través de la propiedad trigonométrica del seno. Sabemos que el seno de un ángulo, en este caso del seno de alfa, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por ende, el seno de 15 grados será la componente Y del vector A dividido entre la magnitud del vector A. Bueno, pasemos a multiplicar la magnitud del vector A al seno y vamos a tener que la componente Y del vector A va a ser igual a 8 unidades que vale la magnitud del vector A por el seno de 15 grados. Esto nos da un valor de 2,07. Apuntemos estos resultados en la forma canónica, es decir, anotarlo también como 7,73 en la dirección Y más 2,07 en la dirección J. Bueno, hagamos lo mismo para un vector B que tenga una magnitud de 5 unidades y un ángulo de 55 grados. Calculemos entonces la proyección del vector B sobre el eje X. Para obtener la proyección sobre el eje X, no nos olvidemos de que tenemos un triángulo rectángulo y el eje X viene a ser el cateto adyacente al ángulo beta. Por ende, utilizando la propiedad trigonométrica coseno del ángulo beta, el coseno del ángulo beta será igual a la componente X del vector B dividido entre la magnitud del vector. Despejando tenemos que la magnitud del vector multiplicará al coseno del ángulo beta. Es decir, tenemos 5 por el coseno de 55 grados. Y esto nos va a dar 2,87. Hagamos lo propio para la componente Y del vector beta. La componente Y viene a ser el cateto opuesto al ángulo beta. Por ende, el seno
del ángulo beta será igual al cateto opuesto, es decir, a la componente y del vector, dividido entre la magnitud del vector b. Para despejar la componente y del vector, mandamos multiplicar el valor del vector al seno del ángulo beta. Y tenemos que la componente y del vector b será igual a 5 por el seno de 55. Y esto nos va a dar un valor de 4,1. Como en el caso anterior, anotemos de la forma canónica. El vector b se podrá anotar entonces como 2,87i más 4,1j. En un próximo video haremos la suma de a más b de la forma analítica.